Abre tu Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. En este capítulo 4 del segundo libro de Reyes encontramos cuatro historias que estaremos viendo el día de hoy y que estaremos recordando un poco cómo Eliseo está siguiendo los pasos de Elías como su discípulo, pero también cómo Eliseo nos muestra hacia adelante al ministerio de Jesús. Estas cuatro historias contienen cuatro milagros que Eliseo realiza en esta porción. Y yo quisiera orar por este tiempo de enseñanza. Señor Jesús, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu cuidado, Señor, para con cada uno de nosotros. Nos has traído con bien a este lugar, Señor. Y ahora te pedimos que nos ayudes a poner atención a lo que quieres decirnos, Señor. No solo eso, sino que podamos escuchar y recibir tu palabra y retener tu palabra de tal manera que podamos dar fruto. Señor, sabemos que tu palabra es como una semilla y queremos, Señor, pedirte, prepara nuestro corazón para que en nuestro corazón encuentre esa semilla buena tierra y pueda dar mucho fruto en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Leamos la primera historia, versículo 1 del capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponedla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La primera escena es una mujer viuda, casada con un hombre que, por lo que le dice a Eliseo, conoce a Eliseo. Porque la mujer le dice: tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Su esposo, era uno de los hijos de los profetas, pero al parecer dejó deudas y el acreedor viene. Y por eso esta mujer va con Eliseo para saber qué hacer, porque el acreedor de las deudas que había dejado el esposo de esta mujer viene para llevarse a sus hijos como siervos. Y esto, bajo la ley del pueblo judío, podía hacerse, porque alguien tenía que pagar esa deuda, y entonces los hijos podían, o algún familiar, trabajar para la persona a la que se le debía el dinero hasta pagar lo que se le debía, o cuando llegara el año del jubileo, tenían que dejar libres a estos hijos. Tenían prohibido los acreedores tratarlos como esclavos, sino los tenían como siervos solamente. Y esta mujer, en su desesperación, acude a Eliseo. Ahora, podríamos decir que este hijo de los profetas no le dejó cubierta o protegida a su mujer, pero sí le dejó un buen legado: ir a buscar a Dios a través de Eliseo. Y cuando viene con Eliseo, Eliseo le dice: ¿qué tienes? Y ella dice: no tengo nada. Entonces esta mujer es una mujer que no tiene nombre, pero tampoco tiene nada para poder salir de esas deudas. Eliseo le dice: escucha, que tiene una vasija de aceite. Y la recomendación es ir y juntar muchas vasijas, llenar esas vasijas de aceite. Solamente es eso, a puerta cerrada. Y el milagro sucede a puertas cerradas. Así como con Elías, si recuerdas, la viuda de Sarepta, con la que Dios lo manda para ahí proveerle, no tenía nada. ¿Recuerdas? Tenía solamente un puñado de harina y un poco de aceite. Iba a hacer una torta,
dársela a su hijo, comer ella y morir. ¿Te acuerdas? Pero nunca dejó de fluir el aceite de esa vasija y la harina de ese lugar, y estuvieron alimentándose ella, su hijo y Elías durante mucho tiempo. Me pregunto si Eliseo, al escuchar tengo solamente una vasija de aceite, recordó lo que Elías le enseñó, porque no dudo que Elías le comentó a Eliseo el cómo Dios estuvo proveyéndole durante la sequía en la tierra de Israel. Y entonces esta mujer junta vasijas prestadas, dice, y entonces vierte el aceite a puerta cerrada. ¡Qué increíble! Es en esos momentos cuando estamos con el Señor a solas en que Dios puede hacer cosas verdaderamente milagrosas en nuestra vida. Y lo hace. Empieza a vertir el aceite y no cesa el aceite hasta que se les acaban las vasijas. Entonces la provisión de Dios es inagotable. Se detuvo porque no había más lugar donde poner ese aceite. Y así son las riquezas que encontramos en Dios. Su provisión es inagotable. La Biblia me habla de cómo Él nos da de acuerdo a sus riquezas en gracia. Y sus riquezas en gracia son inagotables. Y así la mujer entonces va con Eliseo. ¿Te imaginas la escena? A puerta cerrada, ella y sus hijos son los únicos que ven el milagro. Y el gozo que puede haber, que hay en ellos al ver cómo fluye y fluye el aceite de esa vasija y no se detiene. Y el gozo de ir con Eliseo y decirle, pasó todo esto. Eliseo lo único que les dice es, vende el aceite, paga al acreedor y vive con lo que te queda. Y dices, ¿y esta historia? Pues sin duda tiene una raíz en el ministerio de Elías. Elías vivió ese milagro de una vasija que no se le acababa el aceite. Eliseo ahora está viviendo lo mismo a través de esta mujer viuda, donde obtiene el suficiente aceite para pagar la deuda. Y creo que ahí está el punto. Cuando vemos o nos damos cuenta que hay una deuda que todo ser humano tiene y que Jesús vino a liquidar. La Biblia me dice que todo ser humano es un pecador. Todo mundo ha pecado y ha sido destituido de la gloria de Dios. Y que Jesús vino para comprarnos, pagando con su propia sangre la deuda que nosotros teníamos frente al Padre. Y creo que esta historia me recuerda eso. En Lucas capítulo 7 hay un momento en que Jesús es invitado por un fariseo. Esta historia está en Lucas 7, a partir del versículo 36 al final del capítulo. Jesús entra a la casa de un fariseo porque el fariseo lo invita, ¿no? Me encanta porque el Señor recibía invitaciones de pecadores y hasta de fariseos, y con todos iba. Y se sienta a la mesa con él para comer. Y entonces llega una mujer, dice el texto, pecadora, y comienza a ungir sus pies con perfume, con lágrimas moja sus pies y con su cabello comienza a enjugar los pies. El fariseo que invitó a Jesús dice para sí mismo, si este hombre fuera profeta, entonces sabría quién le está tocando. Pero Jesús, conociendo que este hombre había pensado o dicho para sí mismo estas palabras, le quiere dar una lección y le dice, había un hombre que le debía al acreedor mucho dinero, había otro hombre que le debía poco dinero, pero a los dos el acreedor les perdonó la deuda. Y le dice, ¿quién crees que amará más al acreedor? Y el hombre está de acuerdo diciendo, pues al que se le perdonó más, ese es el que ama más. Y entonces Jesús voltea a ver a esta mujer y le dice, tus pecados son perdonados, tu fe te ha salvado, vete, le dice a esta mujer. Y le dice, ¿sabes? Tú ni siquiera me saludaste, esta mujer está besando mis pies. Tú ni siquiera me ofreciste lavar los pies y esta mujer con sus lágrimas lava mis pies. A esta mujer se le ha perdonado mucho, por eso ama mucho. Y me doy cuenta, Jesús vino para liquidar la deuda que nosotros teníamos.
con Dios. Al decir que la Biblia hace que todo hombre sea pecador, no es mentirosa. Cualquiera que diga aquí que nunca ha pecado, ese es el mentiroso. Y ya pecó, al decir que nunca ha pecado. Y siendo pecadores, tenemos una deuda. Y Jesús vino para perdonar pecados y liquidar esa deuda. Esta historia me recuerda a eso. Todos nosotros tenemos una deuda, pero Jesús vino a liquidar esa deuda, a pagar esa deuda. Y el pago que presentó fue su misma sangre por nuestros pecados. El Salmo 32 me dice que es bienaventurado el varón al cual no se le inculpa de iniquidad. Y así, imagínate esta mujer, habiendo pagado la deuda, ahora incluso tiene suficiente para vivir. Así nosotros hemos sido perdonados de nuestra deuda y tenemos suficiente para vivir agradecidos con el Señor. Veamos la segunda historia. Ahí mismo en segundo libro de Reyes, capítulo 4, a partir del versículo 8, esta historia es un poco más larga, así es que mira lo que dice. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. La mujer anterior se había muerto su hijo y no menciona ningún nombre. De esta mujer tampoco se menciona ningún nombre, pero sí se nos dice que era una mujer importante. Dice ahí que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Eliseo estaba en una ciudad que, camino hacia el monte Carmelo, Sunem estaba justo en medio. La misma distancia del lugar donde vivía Sunem y la misma distancia de Sunem al monte Carmelo. Esto lo convertía en un buen lugar para detenerse, descansar, pasar la noche y continuar su camino al monte Carmelo, lugar donde Eliseo pasaba tiempo. Y cada vez que pasaba a Sunem, esta mujer le invitaba a comer, hasta que llegó el momento en que le pidió al marido: pongámosle un lugar para que se quede, descanse y continúe en su viaje. Y así es. Esta mujer, la otra mujer no tenía nada. Esta mujer tiene la capacidad de brindarle hospedaje a Eliseo para que descanse y continúe su viaje. Veamos lo que sigue. En el verso 12. Entonces dijo a Giesi su criado, es el criado de Eliseo: llama a esta sunamita. Cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué queréis que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Esta mujer no solamente tenía recursos junto con su marido para atender a Eliseo, sino que se sentía segura en el lugar donde habitaba. Cuando Eliseo le ofrece: sabes, tengo acceso al rey, ¿quieres que hable por ti a él? Tengo acceso al general del ejército, ¿quieres que hable por ti a él? Ella simplemente dice esta palabra: yo habito en medio de mi pueblo. En otras versiones dice: yo habito segura en medio de mi pueblo, o me siento cuidada en medio de mi pueblo. Una gran diferencia con la mujer anterior. La mujer anterior le iban a quitar a sus hijos y se iba a quedar sola para poder pagar la deuda. Esta mujer tenía todo e incluso se sentía segura en el lugar donde vivía. Entonces, dice el verso 14, él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo, ¿no? Su marido está ya viejillo, ¿no? Digámoslo así. Dijo entonces: llamadla. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Entonces el diálogo anterior fue a través de Giesi, pero ahora ahí está enfrente de ella. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿No? Prácticamente lo que le está diciendo es: no juegues conmigo. Y
imagínate, por la respuesta de esta mujer a la carta abierta de Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Ella dice, me siento segura en medio de mi pueblo. Es que no solamente tenía los recursos para sentirse segura en medio de su pueblo, sino quizás al no tener un hijo ya se había resignado a no tener un hijo, simplemente así. Y cuando ella recibe de Eliseo la noticia del próximo año tendrás un hijo, ella le dice, no juegues conmigo. O sea, con estas cosas no se juega. No me digas que voy a tener un hijo, ¿no? Pero así sucedió. Verso 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Lo mismo hacemos todos los papás. Cuando se cae nuestro hijo y se pela la rodilla, entonces le dices, ve con tu mamá para que te limpie ahí, ¿no? Y sí, el hijo salió con los segadores. Algunos se preguntan qué edad tendría el hijo para este momento. En unos momentos más adelante veremos a la mamá cargando a su hijo y subiéndolo al aposento donde dormía Eliseo. Por lo tanto, algunos consideran que tendrá entre 5 y 6 años. Y en esa edad acompaña al padre, ¿no? Con los segadores, se enferma, lo llevan con su madre, verso 20, habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Imagínate ese momento. Pues esta mujer no necesitaba nada, al contrario es generosa y atiende a Eliseo dándole de comer y luego dándole hospedaje. Él le dice que va a tener un hijo, pasan 5 o 6 años y en este proceso ella cría a su hijo, lo amamanta, lo ve caminar, lo ve correr. Muy probablemente recuerda ese día que se lo lleva a su papá al campo y ahora resulta que está muerto en sus brazos. Ella entonces, verso 21, subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. No le dice nada a su marido acerca de la muerte de su hijo. Simplemente lo sube al aposento de Eliseo y quiere ir a ver al varón de Dios. El marido le dice, oye, pues si ni hay reunión el día de hoy. O sea, no hay ningún sacrificio que presentar ni nada. Pero ella simplemente le dice, paz. Después, verso 24, hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido o a tu hijo y a tu hijo. Y ella dijo, bien, misma palabra que le dijo a su marido, paz. Entonces de alguna manera Eliseo la ve venir desde lejos, sabe que es la sunamita y sabe que algo está mal. No, quizás por la manera en que venía, no lo sé, pero simplemente él sabe que algo no está bien. Y manda a Giesi a adelantarse y preguntarle qué está pasando. Ella no quiere hablar con Giesi, ella va con el varón de Dios. Luego que llegó, dice el verso 27, a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se tiró en el piso, agarró los pies de Eliseo y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Entonces Eliseo no era un hombre súper poderoso, sino que hay un momento en que no sabe qué es lo que está pasando y Dios no le ha revelado lo que está pasando con esta mujer. Simplemente la ve llena de dolor. Y entonces ella habla y le dice, ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? La mujer prácticamente le dice, ¿todo esto fue una broma para ti? Si yo no tenía un hijo y ahora tengo un hijo, pero ahora ya no lo tengo. ¿No te dije que no jugaras conmigo, que no te burlaras de mí? Y entonces él se da cuenta, hay un problema con su hijo.
¿no? Verso 29. Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno te saludare, no le respondas. Pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. O sea, manda a tu siervo, pero yo quiero que tú vayas hasta allá. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos. Y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. ¿Qué esperaba lograr Eliseo poniendo el báculo en el rostro? No lo sé, no tengo ni idea. No sé, simplemente lo mandó a hacer esto. No sé si esperaba que el niño despertara o simplemente quería que viera la condición en la que se encontraba el niño. No lo dice. Simplemente cuando regresa Giezi le dice: el niño no despierta. El niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Ya varias horas muerto en la cama donde descansaba Eliseo. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y una vez más, como en la historia anterior, a puerta cerrada sucede algo. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos, su mano sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. La única referencia que tenemos a algo parecido es lo que hizo Elías antes. Si recuerdas, cuando vimos la vida de Elías, cuando la viuda de Sarepta, su hijo, muere, Elías ora por él y vuelve a vivir, y hace algo muy parecido como esto. Se tiende sobre el cuerpo del muchacho, del niño. Y Eliseo prácticamente repite esto mismo, pero está desesperado. Si te das cuenta, ora y no pasa nada. Se baja, camina por todos lados como oso yogi. ¿Has visto al oso yogi cuando se asusta? Empieza a correr por todos lados y vuelve a subir, ora de nuevo, y el niño estornuda 7 veces y abrió sus ojos. ¿Qué significa esto? No sé. ¿Qué significa que estornudó? La palabra en el original es incierta. Podría significar que emitió ruidos con su boca, puede significar que estornudó 7 veces, puede significar varias cosas, pero simplemente estornudó y despertó, ¿no? Verso 36. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Y la historia se acaba, ¿no? Y dices: ¿qué? Bueno, pues dice lo que dice la historia. Un niño que no debía de nacer porque el vientre de su madre era estéril, nació. Creció el niño y luego murió. Y después de muerto, Eliseo ora por él y vuelve a la vida. Repitió lo mismo que Elías hizo con el hijo de la viuda de Sarepta, ¿no? Pero también nos apunta hacia adelante, hacia Jesús. Porque cuando Jesús caminó por Galilea, en varias ocasiones levantó a los muertos. Uno de ellos, Lázaro. Muy interesante esto, porque Jesús se detenía en Betania antes de llegar a Jerusalén, y era el lugar donde se detenía con unos amigos llamados Lázaro, Marta y María. Muy parecido a esta historia. Eliseo también se detenía su camino al monte Carmelo en Sunem, y es en ese lugar cuando Lázaro muere, Jesús lo trae a la vida de nuevo. Y también en otro momento, entrando a la ciudad de Naín, una viuda que su hijo, el único que le quedaba, muere, Jesús también lo levanta a la vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué hay en todo esto? Bueno, creo que así como la primera historia, que me recuerda que todos tenemos una deuda y que Jesús vino a pagar la deuda que nosotros teníamos, así esta historia, al mirar hacia adelante, hacia Jesús, nos muestra cómo Él puede pasar a una persona de muerte a vida.
Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cómo que aunque esté muerto, vivirá? Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Que no un muerto está muerto? Pues la Biblia presenta a todos los hombres muertos en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2 lo dice claramente, que todos los hombres, haciendo la voluntad de su carne y la voluntad de sus pensamientos, viviendo como hijos de ira, hijos de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo, están muertos en sus delitos y pecados. Y cuando Jesús vino, no solamente liquidó nuestra deuda, sino que Él en la cruz murió por nuestros pecados, derramó su sangre, liquidó la deuda, pero fue sepultado y resucitó al tercer día, demostrando que Él venció al pecado y venció a la muerte. En Juan capítulo 5, en el versículo 24, Jesús dice estas palabras: de cierto, Juan capítulo 5, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, ¿qué dice? De muerte a vida. De muerte a vida. Es por eso que Jesús, cuando habla con Nicodemo, le hace énfasis en esto: es necesario nacer de nuevo. Y así esta historia. Este hijo nació, pero luego murió y luego fue resucitado. Fue traído a la vida de nuevo. Así todos nosotros nacemos en una forma natural, pero estamos muertos de una forma espiritual. Y es necesario creer en el Señor Jesús para pasar de muerte a vida. Y Él nos promete una vida nueva, una vida eterna, una vida abundante en Él. Es Jesús el único que, como esta primera historia, puede liquidar nuestra deuda, y es Jesús el único que puede pasarnos de muerte a vida. Y esta historia nos recuerda eso. ¿Sabes? A lo mejor estás acá por primera vez y te estás dando cuenta por primera vez que tienes una deuda con Dios, pero también te estás dando cuenta por primera vez que estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Sabes? La Biblia dice, este es el testimonio. Hay un testimonio que la Biblia presenta, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por eso dice Jesús: el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Es por fe, por gracia que somos salvos, no por algo que nosotros pudiéramos hacer, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y demostró en ese sepulcro vacío. Al creer en Él tenemos vida, pasamos de muerte a vida. Y esta historia nos recuerda lo que Jesús hizo. ¿Quieres escuchar la tercera historia? Mira lo que dice en el verso 38. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió. Las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. ¿Quién se le ocurre echar en un guiso algo que no sabe qué es? Pero bueno, después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que, comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla. Y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. ¿Qué? Esta historia es una historia como de MasterChef, ¿no? El guisado se echó a perder y llega Eliseo como MasterChef y lo hace de nuevo, y es comible, y todos comen, y todos se sacian con la comida que prepararon.
una olla grande. Es interesante esta historia, pero ¿qué significa? Bueno, hace un par de semanas, Alex nos enseñó acerca de cómo este mismo Eliseo trajo sanidad a aguas que el pueblo necesitaba para poder sobrevivir. Y ahora trae sanidad a este potaje, ¿no? Es muy incierto porque de repente dice, cuando comieron, gritaron, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Pero no nos dice que alguien haya muerto, ¿no? Entonces, o era venenoso y antes de ingerir lo suficiente se detuvieron de comerlo, o simplemente estaba horrible, ¿no? Y cuando está algo horrible, no, hombre, está pero para los muertos, ¿no? O algo así, ¿no? Pero una u otra cosa, también si lo miramos hacia adelante, nos recuerda una cosa que Jesús hizo por nosotros, y es quitar la muerte, la maldición que había contra nosotros. La Biblia dice que Él se hizo maldito yendo a la cruz, porque todo aquel que es colgado de una cruz es declarado maldito. De esa manera quitó la maldición sobre nosotros. Algunos podrían comparar, de hecho Jesús, cuando habla acerca de lo que Él vino a hacer, Él habló acerca de esas serpientes venenosas que mataban al pueblo en el desierto. Pero es cuando Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce y el que mire esa serpiente vivirá. Así nosotros, el pecado es como un veneno en nuestras vidas y nos tiene condenados a la muerte. Dice Jesús de sí mismo, el Hijo del Hombre, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. Y lo acabamos de leer en Juan 5:24, para que no haya condenación, sino que pasen de muerte a vida. Este potaje de muerte me recuerda que mi pecado me lleva a la muerte, pero Jesús hizo algo para librarme de la muerte. En 1 Corintios 15, Pablo nos dice al final, entonces en el momento en que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, sorbida es la muerte en victoria. Y entonces pregunta, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? No hay victoria en el sepulcro. No, el sepulcro no vence al creyente, al contrario, es la victoria de Cristo lo que nos da la victoria sobre la muerte y sobre el sepulcro. Y este pasaje me recuerda a eso. Jesús vino para quitar toda condenación. No vino para condenarnos, sino para salvarnos. Veamos la última historia, verso 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Solamente faltaba que dijera, y juntaron 12 cestas con lo que sobró, ¿no? Porque claro, esta historia nos recuerda el momento en que Jesús multiplicó los panes y los peces. Cuando vio a la multitud y vio que tenían que regresar a su casa y que ya era tarde, le dijo a sus sirvientes, le dijo a Andrés, a sus discípulos, les dijo, vayan y denles de comer. Ellos dijeron, pero ¿cómo? ¿Quieres que compremos pan? O sea, ni siquiera en la panadería del pueblo habría para tantas personas. Las personas que estaban congregadas en ese lugar eran 5,000, sin contar mujeres y niños, imagínate. Pero entonces Jesús dice, ¿qué tienen? Y ellos dicen, pues 2 panes, 5 peces, lo único que tenemos. Y entonces lo que hace Jesús es multiplicar los panes y los peces y darle de comer a 5,000 personas, ¿no? Y esta historia me recuerda a ese momento, ¿no? Ahora, cuando Jesús hizo eso, no pretendía solamente, wow, este es el que multiplica los panes y ya. No, pretendía que eso fuera una señal que apuntara hacia lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Acompáñame a Juan en el capítulo 6, esta es esa historia.
Juan capítulo 6. En la primera parte de este capítulo sucede esa escena, cuando Jesús le da de comer a 5,000 personas y recogieron cestas de pedazos, 12 cestas. Pero luego llega un momento en que se aparta, pero la multitud le sigue hasta el otro lado del mar. Y cuando llegan ahí le preguntan a Jesús: ¿cómo llegaste acá? Y Jesús les dijo estas palabras. Juan 6, verso 26. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces Jesús los ve venir, pero sabe cuáles son sus negras intenciones. Lo único que quieres es más pan, porque comiste pan, hasta trajiste tu mantequilla, ¿no?, para untarla en el pan. O sea, tú viniste nada más porque te di pan, y mucha gente busca a Dios nada más por lo que le puede dar. Pero lo que Jesús hizo esa noche al darle de comer a esas personas pretendía ser una señal, pero ellos no vieron la señal, sino que nada más querían más pan. Por eso Jesús les dice, o sea, este alimento que perece, no trabajes por ese. Trabaja por el alimento que a vida eterna permanece. Entonces Jesús anuncia: yo no nada más puedo darte pan para que te sacies una noche, yo te puedo dar pan para que tengas vida eterna. Y ellos preguntan: ¿y cómo le hacemos? ¿Cuál es la obra de Dios que tenemos que hacer? Y ese es el pensamiento de todos los seres humanos. ¿Qué hago para ganarme la entrada al cielo? ¿Qué tengo que hacer? Pero Jesús le dice: hay una obra, la obra de Dios, que creas en aquel que Él ha enviado. Y entonces ellos empiezan a preguntarle: pues ¿qué señal haces? Porque Moisés le dio de comer en el desierto a nuestros padres. ¿Tú qué puedes hacer? ¿No? Y entonces Jesús comienza a decir: ¿cuál es esta señal? Esto que Jesús hizo era para anunciarles que el pan del cielo, el verdadero pan del cielo, estaba delante de ellos, que el pan de Dios estaba delante de ellos, que el pan que descendió del cielo estaba frente a ellos, que el pan de vida era Él. Y Jesús lo dice claramente. En el versículo 47, de ahí Juan 6, dice Jesús estas palabras: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué sucedió? Murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús entonces dice: yo soy ese pan de vida. Yo soy ese pan que necesitan comer. Y el pan que yo les doy es mi cuerpo, mi carne. Y Jesús de esta manera está hablando de su sacrificio y de cómo Él va a poner su vida por muchos, su vida por el mundo. Así lo dice. Y entonces ellos empiezan a preguntarse: ¿cómo este hombre quiere que comamos su carne? ¿Está loco o qué? ¿Cómo nos va a dar su carne para comer? Y Jesús explica y dice en el verso 53: de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús entonces les explica. Dice que necesitan comer su carne y beber su sangre.
¿Está hablando Jesús acerca de la cena del Señor? No, en lo absoluto está hablando de eso. Está hablando de creer en Él. Y creer en Él lo compara con una relación de intimidad, como cuando alguien come algo. Para Dios estaba prohibido beber sangre y menos comer carne humana. Y Jesús lo único que está diciendo es así como el alimento se integra a tu cuerpo, ¿no? Cuando uno come algo se integra al cuerpo, ¿verdad que sí? En algunos más, en otros menos, pero se integra al cuerpo. Los nutrientes comienzan a formar parte de nuestras células, de lo que nuestras células necesitan para vivir. Y Jesús lo que está hablando es creer en mí, es tener una relación íntima conmigo, como si comieras mi carne, como si bebieras mi sangre, ¿no? Y no hay duda, dice ahí, el que cree en mí tiene vida eterna. Más adelante dice, el que come de este pan vivirá eternamente. Jesús compara el creer con el comer. Si tú crees en Jesús, que es el pan de vida, vivirás eternamente. Jesús no solamente le dio de comer a 5,000 personas para que se sorprendieran, sino para decirles esto: necesitas comer mi carne, beber mi sangre, tener una relación íntima conmigo para que tengas vida eterna. Si no, de otra manera vas a morir. Entonces, cuando los discípulos escucharon esto, los que le escucharon dijeron, verso 60 de Juan 6, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús les dice, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría si me vieras subir al lugar de donde vine primero? ¿Qué pasaría si me vieras en el trono de Dios? Eso es lo que Jesús está diciendo. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Algunos de los discípulos que estaban ahí dejaron de seguir a Jesús. Dijeron, esto es un compromiso muy grande. ¿Cómo que creer en ti? Porque al creer en Jesús tenían que renunciar a toda otra creencia. Al decidir caminar el camino de Jesús, estaban decidiendo renunciar a cualquier otro camino. Al depositar su fe en Jesús, era quitar su fe en cualquier otra cosa. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ellos preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Y Jesús dice, nada, tienes que creer. Eso es lo único que tienes que hacer, creer. Muchos lo abandonaron, lo dejaron. ¿Sabes? El día de hoy tenemos en este capítulo 4 del segundo libro de Reyes ejemplos de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Vino a pagar nuestras deudas, vino a pasarnos de muerte a vida, vino a quitar la condenación, y Él es el pan de vida que necesitamos comer para tener vida eterna. Simplemente creer en Él. Cuando estos discípulos se fueron, se alejaron, que espero que eso no lo hagas el día de hoy tú. Que te vayas de aquí diciendo, no me interesa esto. Porque no hay otro camino al Padre si no es por Jesús. Así lo presenta la Biblia. Así es. No hay otro camino al cielo si no es por medio de Jesús. Jesús demostró ser quien dijo ser. Él es el Hijo de Dios. Murió y resucitó. Así demostró con su poder, con el poder de resurrección, que Él es el Hijo de Dios. No te vayas de aquí diciendo, no lo necesito, porque Él es el único que puede liquidar nuestra deuda, el único que puede pasarnos de muerte a vida, el único que puede quitar la condenación que hay sobre nuestras vidas, el único pan que necesitas comer. En el momento en que se fueron esos discípulos, volteó a ver a los 12 y les preguntó, ¿se quieren ir ustedes también? A lo cual Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba confesando a Jesús como el Hijo de Dios. Y lo que tú tienes que hacer es confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Creer que Él es el Hijo de Dios. Y Él liquida tu deuda, te pasa de muerte a vida
y quita la condenación de tu vida. Ahora, checa esto. ¿Te acuerdas de la historia de esta mujer sunamita? No podía tener hijos, tuvo un hijo, murió y luego lo trajeron a la vida. Su historia no termina ahí. Es muy interesante. No te lo dije antes, pero en Segundo de Reyes, capítulo 8, continúa la historia de esta mujer. Y es interesante porque lo que sucede ahí y que tiene relación con lo que estamos haciendo en este momento. Dice en el capítulo 8 que Eliseo fue con esta mujer y le dijo: vete de aquí, levántate, vete con toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Y así Eliseo, como Elías, ¿no?, vive una época de sequía en Israel. Y esta mujer se levanta y se va a la tierra de los filisteos. Cuando pasaron los 7 años, la mujer regresó, pero había perdido sus tierras y quería recuperarlas. Entonces fue con el rey para hablar acerca de esta situación. Pero, oh casualidad, en el mismo momento en que ella va al rey, después de estos 7 años, el rey está hablando con Giesi, el siervo del varón de Dios, el siervo de Eliseo. Y él estaba diciendo: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y es en ese momento cuando Giesi le empieza a contar acerca de esta mujer y de su hijo que estaba muerto y que revivió. Entonces imagínate la escena. Giesi está con el rey, a ver, platícame de Eliseo. ¿En serio estuviste ahí? Sí. Oh, una vez llegamos con una sunamita, ¿no?, y no tenía hijos. Es más, ella le dijo: no vayas a jugar conmigo, ¿no? Le dijo que iba a tener un hijo, tuvo el hijo, pero luego murió. No, ¿en serio? Sí, murió. Vino la mujer a buscarnos y yo fui con el báculo. Yo siento que el báculo hizo algo, pero bueno, así el Giesi, no nada que ver. Pero Giesi le dice: estaba muerto, yo lo comprobé, no despertaba. Pero entonces Eliseo oró y volvió a la vida. Y en ese momento la mujer entra con su hijo para pedir sus tierras. ¿Te imaginas a Giesi? Y aquí están, son ellos. Ese es el chico que revivió. ¿Te imaginas al rey preguntándole: oye, ¿tú te acuerdas? No, pues yo estaba bien chiquito, yo ni me acuerdo. A mí me cuentan que me morí y que volví a vivir, ¿no? Ahora sí, como el final de esta historia, sí, estoy delante de ti, parado como alguien que estaba muerto en sus pecados, al cual Dios le perdonó sus pecados, lo pasó de muerte a vida y está libre de condena, para decirte: Dios tiene poder para perdonar tus pecados, pasarte de muerte a vida y quitar la condenación que hay en tu vida. No solamente yo, sino que muchos en este lugar, alrededor tuyo, tienen la misma experiencia, el mismo momento en el que el Señor pudo mostrarles quiénes eran, qué había hecho por ellos, cuánto los amaba, y creyeron en el Señor Jesús y pasaron de muerte a vida, y el día de hoy pueden dar testimonio de que tienen vida eterna en Cristo Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro, así es. Nos paramos como esa mujer y como ese hijo, dando testimonio del poder de Dios y diciéndote: cree en el Señor Jesús, deposita tu fe en el Señor Jesús el día de hoy. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, que el día de hoy, Señor, a través de estas 4 historias, vuelve a recordarnos lo que tú has hecho por nosotros, Jesús. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el único que puede perdonar nuestros pecados, liquidar nuestra deuda. Señor, eres tú el único que puede pasarnos de muerte a vida, porque tú eres el único que ha resucitado entre los muertos para no morir más. Señor, tú venciste a la muerte y venciste el pecado en esa cruz. Señor, la tumba vacía nos muestra que tú tienes poder para hacerlo, que tú eres el Hijo de Dios. El día de hoy, Señor, te pido, Señor, quita el pecado, quita el veneno, Señor, de nuestras vidas. Haz tu obra entre nosotros. Señor, aquellos que estamos aquí y que hemos vivido tu poder
para rescatarnos y para salvarnos, Señor. Estamos agradecidos, Señor, de que tú un día llegaste a nuestra vida, de que tú, Señor, nos has librado de la condenación, de que has puesto en nosotros esta esperanza viva, Señor, que un día estaremos contigo para gozarnos delante de ti, Señor. Señor, nos levantamos dando testimonio de que eres tú el que da vida nueva. Eres tú el que da vida eterna. Señor, yo te pido por aquellos que por primera vez han escuchado de su pecado, de cómo están muertos en pecados, de la condenación, del destino que tienen sin ti. Yo te ruego, Señor, que no solamente les reveles la condición en la que están, sino que les reveles tu amor y tu gracia, Señor. Y el día de hoy puedan, Señor, no como esos discípulos, alejarse e irse, sino quedarse y confesar como Pedro lo hizo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, todas estas historias nos apuntan a ti, Señor. Permítenos no perder de vista la señal que has puesto delante de nosotros para vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias por tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, rogándote, Señor, que sea tu Espíritu que da vida, Señor, convenciéndonos y guiándonos a la verdad.